Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy es enero 1 del año 2026. El devocional de hoy es un devocional que nos va a confrontar muchísimo cómo vamos a iniciar este año. Realmente, ¿de qué se trata realmente? Descubriendo el centro del universo. Entender esto es esencial. La vida cristiana, la iglesia y nuestra fe no tratan sobre nosotros, tratan sobre Él y su plan, su reino y su gloria. En realidad, esta es la batalla de batallas. Para ninguno de nosotros es algo intuitivo, es aquello que ocasiona vidas destrozadas y relaciones conflictivas. Es lo que desvía nuestro pensamiento y secuestra nuestros deseos. Es aquello que más que cualquier cosa refuerza nuestra necesidad de la gracia. Es aquella batalla de la que uno nunca podrá escapar. Es aquel lugar donde 10 de cada 10 necesitan ser rescatados. Es la batalla que Dios pelea a nuestro favor para ayudarnos a recordar que la vida no trata solo de nosotros, trata de Dios, de su plan, su reino y su gloria. Esta es precisamente la razón de por qué las primeras palabras de la Biblia pudieran ser las más importantes. Dios en el principio. ¿Por qué son tan importantes? Porque estas palabras cambian todo, desde la forma de cómo piensas sobre tu identidad, tu significado y tu propósito, hasta la forma como abordas las tareas humanas más triviales. Todo lo creado fue hecho por Dios y para Dios. Todas las glorias del mundo creado fueron diseñadas para apuntar a su gloria. El universo es suyo, diseñado para funcionar de acuerdo a su propósito y plan. Esto te incluye a ti y a mí. No fuimos hechos para vivir vidas independientes y, autodirigidas. No fuimos creados para existir de acuerdo a nuestros pequeños planes egoístas, viviendo para nuestros propios momentos de gloria. No, fuimos creados para vivir para Él. Entonces, ¿dónde se supone que la vida piadosa debe ser expresada? No solo en la dimensión religiosa de nuestras vidas, sino en cada aspecto de nuestra existencia. Me encanta como Pablo describe esto en 1 Corintios 10:31. Ya sea que coman o beban, hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Cuando Pablo piensa en el llamado a vivir para la gloria de Dios, no piensa primero en los momentos más espectaculares y espirituales de la vida. Aún las tareas más regulares e insignificantes de mi vida deben ser moldeadas y dirigidas por un deseo profundo por la gloria de Dios. Ahora, no sé tú, pero yo, en el ajetreo de la vida, pierdo de vista la existencia de Dios y más aún la existencia de su gloria. Empecemos este nuevo año admitiendo de que no hay nada que no sea menos natural para nosotros que vivir para la gloria de otro. Esta admisión no conduce a la desesperanza, sino a la esperanza. Dios sabe que, como pecador, tú jamás podrías vivir a su manera. Así que envió a su Hijo para que viviera la vida que no podías vivir, para que muriera en tu lugar y resucitara al tercer día, conquistando el pecado y la muerte. Hizo esto no solo para que fueras perdonado por buscar tu propia gloria, sino para que tuvieras toda la gracia necesaria para vivir para su gloria. Cuando admites tu necesidad de ayuda, Dios te conecta con el rescate que ya ha provisto en su Hijo, Jesús. Obtén esa esperanza y rescate el día de hoy. Para profundizar y ser alentado, Salmo 115. Bueno, mi querida familia en la fe, iniciamos hoy este nuevo año con un devocional que nos confronta como todos los devocionales cada mañana. ¿De quién se trata realmente? Redescubriendo el centro del universo. Es el título del devocional para el día de hoy. Y el texto base para la exposición de este devocional es el Salmo 115. Vamos a
a estudiar el versículo 1 al 3 y del 9 al 11. Dice la palabra del Señor: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Israel confía en Jehová. Eres tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Eres vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Eres vuestra ayuda y vuestro escudo. Mis queridos hermanos, veamos entonces el año nuevo como un espejo del alma. Nos encontramos en ese umbral único del calendario que llamamos Año Nuevo. Es un momento de reflexión, pero también de revelación. Porque las resoluciones, mis hermanos, que hacemos o que evitamos hacer son en realidad un espejo del alma. Nos revelan quién o qué está realmente en el centro de nuestro universo personal. En este primer día del año, mis hermanos, la palabra de Dios a través del devocional de Paul Tripp, que se llama Nuevas Misericordias cada mañana, nos confronta con la pregunta más fundamental de la existencia humana: ¿de quién se trata realmente todo esto? No es una pregunta retórica, mis hermanos, es la pregunta que define eternidades. El Salmo 115, que nos invita a profundizar el devocional, comienza con lo que podría ser, mis hermanos, la oración más antiintuitiva y anticultural jamás pronunciada: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Esta repetición insistente, como si el salmista supiera que nuestra primera y segunda inclinación sería orar exactamente lo opuesto, es decir, a nosotros toda la gloria. Hoy, antes de que escribamos una sola meta para este año, debemos resolver, mis hermanos, esta cuestión cósmica. ¿Quién ocupa el centro de nuestra vida? El Salmo 115, mis hermanos, es la antítesis del egocentrismo. Miremos entonces la estructura de este salmo que vamos a estudiar esta mañana. Primero vemos el versículo 1, la negación del doble del yo. No nosotros. En hebreo aparece 2 veces, es decir, que es un énfasis gramatical que indica una negación absoluta, no parcial. ¿Qué está diciendo el salmista? No a nosotros, oh Dios. No se trata de nosotros, se trata de ti. En la cultura hebrea la repetición señalaba un énfasis irrevocable. Como en verdad te digo, dijo el Señor Jesucristo, era algo seguro, algo que no tenía margen de duda. La autonegación, mis hermanos, no es un acto de autodesprecio, sino de veracidad teológica, es decir, nuestro conocimiento de Dios. No somos el centro del universo. Y aquí llega la situación de la ecuación. Creemos que somos el centro del universo. Y una de las cosas que nos llama al Señor, cuando nos llama a seguirle, ¿qué dice el Señor? Ve lo que dice Mateo 16, 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. ¿Sí ves? La invitación es a negarnos a nosotros mismos, a dejar de ser el centro y que Dios ocupe nuestro trono, el trono que le corresponde, nuestro corazón, toda nuestra vida. Es un contraste radical cuando dice, si no a tu nombre da gloria. Aquí cuando habla de tu nombre, está hablando y representa el carácter, la esencia y la reputación de Dios. ¿Qué nos dice Ezequiel 36, 20 al 23 cuando el pueblo de Israel menospreció el nombre de Dios? Y dice que cuando llegaron a las naciones donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, mire tan impactante esto, mis hermanos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Mire, la misma gente decía, bueno, este realmente es el pueblo de Dios, el pueblo de Jehová, la manera en que vive. Y esa es la primera pregunta que vamos a hacer. ¿Cómo viviste el 2025? ¿Viviste para la gloria de Dios? ¿Tu testimonio glorificó el nombre del Señor? ¿Tu testimonio realmente llevó a otros a Cristo? ¿O fue un estorbo? ¿Fue un tropiezo para otros? ¿Y qué dice el versículo 22? Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel,
sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones, a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones de que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Es lo que vemos, la obra redentora de Cristo en la cruz. Él iba a restaurar su nombre en nosotros, es decir, la imagen de Dios en nosotros, es decir, Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo. Por eso es que nuestro testimonio este año tiene que marcar la diferencia. Realmente tenemos que vivir para la gloria de Dios, no para nuestra gloria de Dios. Mis hermanos, la gloria de Dios no es algo que Dios necesita, sino algo que Él es. Nosotros no damos gloria como si Él le careciera. Nosotros reconocemos la gloria que Él y que es inherente en Él y que posee. Él posee toda la gloria, toda la majestad. Por eso es que toda la creación le da gloria a Él. ¿Cuál es la base de la transferencia? Por tu misericordia, por tu verdad. Es por eso, por tu misericordia y por tu verdad, que nosotros damos gloria a Dios. Porque por sus misericordias hemos sido consumidos. Sus misericordias son nuevas cada mañana, como dice el devocional, el título. Misericordia es amor leal del pacto. Es un pacto fiel. Dios es fiel a su pacto. De eso se trata la misericordia de su pacto, de su carácter, de su verdad, de su fiabilidad y constancia, hermanos. Solo podemos quitar de nuestros ojos, de nosotros mismos, cuando los fijamos en un Dios, el único Dios, que es intrínsecamente digno de confianza. Dios no miente, Dios no falla, Dios no te mentirá ni te fallará nunca. Por eso es necesario confiar en Él, descansar en Él este 2026 y decir, Señor, a tu nombre sea gloria todo lo que vivimos. Por eso es que dice que en todo y por todo Él es digno de toda adoración. ¿Qué dice Hebreos 12:1? ¿Cómo tenemos que correr nosotros? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué está diciendo? Toda la galería de la fe, todos los hombres y mujeres de Dios que confiaron en Dios y nunca fueron avergonzados, a pesar de las circunstancias que vivieron. Luego despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así tenemos que correr este 2026. Si no lo hicimos en el 2025, hoy es el día de iniciar a correr realmente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Veamos la pregunta que revela nuestro ídolo. Versículo 2. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Esto revela quién es nuestro ídolo, quién realmente estamos adorando. Esta pregunta surge cuando el pueblo de Dios vive centrado en sí mismo y enfrenta dificultades. Que dijo Jeremías 2:3, espantaos cielos, y sobre esto horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es lo que están preguntando la gente. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Porque la manera que están viviendo no es diametralmente correcto de acuerdo a lo que confiesan. Este salmo, mis hermanos, probablemente se usaba después del exilio, cuando las naciones se burlaban. Si su Dios es tan grande, ¿por qué están en cautiverio? Si Dios es tan grande, ¿por qué están viviendo como viven? Es verdad que Dios está con ustedes y están siendo esclavos, pero estaban siendo disciplinados por Dios. Era un acto de amor de Dios. Era un acto de amor de Dios para con su pueblo. Mis hermanos, Dios si te está disciplinando. El año pasado si te disciplinó o estás en una disciplina o serás disciplinado por Dios, es un acto de amor. Porque Él está haciendo una buena obra en ti y en mí y la perfeccionará y la terminará. Hermanos, cuando vivimos centrados en nosotros, nuestras crisis se convierten en crisis de fe porque parecen negar la bondad de Dios. Cuando Dios está en el centro, la crisis se convierte en oportunidades para demostrar la suficiencia de Dios. Como dice Hebreos 3:13, 5 al 6. Sean vuestras costumbres en avaricia, es decir, vivan no como vive el mundo, sino contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, mire, Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré,
de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, el Señor te dice hoy, no te desampararé ni te dejaré. Lo mismo que le dijo a Josué, lo mismo que le dijo a Abraham, lo mismo que le dijo a Moisés, lo mismo que le dijo a su pueblo. Presencia. La presencia de Dios estará con nosotros. Eso nos da suficiencia en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la declaración que lo cambia todo. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Esta palabra en hebreo no es una ubicación geográfica, sino una posición de autoridad soberana y suprema. Nuestro Dios es un Dios personal y es un Dios único para nosotros y nosotros únicos para Él. Está en los cielos y todo lo que quiso está hecho. Está hablando de la soberanía de Dios, de su poder, de su majestad. Todo lo que quiso ha hecho. Es un verbo en un tiempo completado, es decir, ejecutado. Está enfatizado en la soberanía absoluta de Dios. Dios no es que esté haciendo, Él ya hizo. Que se está revelando en nuestro tiempo, lo que llama el Kairos de Dios, que vamos a ver más adelante. ¿Qué dijo Nabucodonosor, el hombre más poderoso en la tierra? En Daniel 4:34 al 35. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y a los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es nuestro Dios. ¿Qué dijo Habacuc capítulo 20? Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hermanos, la diferencia fundamental entre Dios y los ídolos descritos en este salmo es que Dios actúa según su voluntad soberana. Los ídolos son reactivos a nuestros deseos. Los ídolos son madera. Los ídolos son creados por nosotros y son el objeto de nuestra confianza por encima de nuestro buen Dios. Mis hermanos, la centralidad de Dios no es solo para cierto tipo de personas, es para todo el pueblo de Dios en todas sus expresiones. Como dice el Salmo 115, 9 al 11, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Mis hermanos, esa es la batalla cósmica que libramos. Nuestro yo contra Él en el principio. Génesis 1:1 es una declaración fundamental. En el principio, Bereshit, Dios, lo primero que dice es, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No hay un preámbulo de justificación o introducción. Dios es el dato primario de la realidad. En contraste con las mitologías antiguas, porque recuerden que Moisés está escribiendo de camino a la tierra prometida en el Éxodo, lo que estamos leyendo. Fue escrito para el pueblo de Israel que va de camino hacia la tierra prometida y ha estado 430 años adorando los dioses de los egipcios. Estos mitos babilónicos y egipcios, los dioses que ellos tenían emergían de una preexistencia de aguas caóticas. En Génesis, Dios preexiste a todo y es la fuente de todo. Como dice Juan 1:1 al 3, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué aplicación tenemos para este año nuevo? Comenzamos mal cuando preguntamos ¿qué haré yo este año? Comencemos bien cuando preguntamos ¿qué está haciendo Dios y cómo puedo alinearme con Él y su voluntad? Como dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas os serán añadidas. Mis hermanos, es muy importante que entendamos ese intercambio fundamental. ¿Cuál intercambio? El que vemos en Romanos 1:21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Eso es un proceso de idolatría. No le dieron gracias a Dios. Versículo 21. La ingratitud es el primer síntoma del egocentrismo. Se envanecieron en sus razonamientos, en la autonomía intelectual. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué vemos aquí entonces en conclusión? Adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador. Hermanos, nuestro yo se convierte en ídolo cuando ocupamos el lugar que solo le pertenece a Dios. Cristo, el hombre verdaderamente centrado en Dios. Y esto es muy importante que tenerlo en cuenta, porque nosotros seguimos a Cristo y Él nos ha dado sus pisadas y ejemplo nos ha dado, y todos estamos en Cristo. Cuando dice en Colosenses 1:15 al 20, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Mis hermanos, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La palabra imagen es eikon, representación exacta, es decir, imagen, revelación perfecta. Jesús, nuestro Señor, nos muestra cómo se ve la humanidad humana perfectamente centrada en Dios. Por eso es que estamos siendo hechos a la imagen del Señor Jesucristo. Y esa fue la obra que Dios empezó en el momento que te salvó. Y esa obra no va a detener este 2026. Dios está obrando y obrará en tu vida y no se detendrá. Por eso es tan importante que nuestra vida tiene que estar centrada en Dios, en Cristo. Por eso Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo. Este 2026 no os conformemos a esta corriente, este siglo, sino transformados por mera renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Luego dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él. En Él, Cristo como esfera de la creación. Por medio de Él, Cristo como agente. Para Él, Cristo como el fin último. Mis hermanos, la conclusión radical a este devocional. Si todo es para Cristo, entonces nada, absolutamente nada, debería ser para mí como fin último. ¿Qué dice Santiago 4:1 al 5? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que al hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cristo es el antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esa palabra subsisten significa que son mantenidas, juntas y cohesionadas por Él, por medio de su palabra. Hermanos, Dios va a sustentar todo lo de tu vida este año y lo que es conforme a su voluntad en tu vida por medio de su palabra. Por eso centremos nuestra vida este año en el Evangelio. Toda decisión, todo pensamiento, toda actitud debe ser filtrada por el Evangelio. Tengamos eso siempre en mente en esto, mis hermanos. Nuestra vida solo tiene cohesión, es decir, unidad, cuando Cristo es nuestro centro. ¿Qué dijo Pablo en Gálatas? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso tiene que ser tu primicia este año. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Hermanos, el Evangelio como recentramiento cósmico. Cristo vivió centrado en el Padre. ¿Qué dijo Él? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa debe ser nuestra premisa también. Decir, nuestra comida es hacer la voluntad de nuestro buen Señor, que Él nos envió. ¿A qué? A ser sus testigos, a proclamar el año agradable del Señor. No buscar nuestra propia voluntad, sino la voluntad de aquel que nos envió, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, Cristo murió para destruir nuestro egocentrismo. ¿Qué dice Mateo 16, 22 al 26?
Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. ¿Qué estaba diciendo Cristo antes? Que él tenía que padecer, ir a Jerusalén, iba a ser golpeado, despreciado y ejecutado en una cruz. ¿Y qué dice Pablo? Ten compasión de ti. En otra versión dice: ¿no tienes cuidado de ti mismo? ¿Y qué dice el Señor? Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este 2026, mis hermanos, hay que poner nuestros ojos es en la obra del Señor, en la voluntad del Señor, si realmente somos discípulos de Cristo. Porque más adelante, ¿qué es lo que nos dice? Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, la cruz no solo perdona nuestros pecados, crucifica nuestro yo como centro. Cristo resucitó para darnos una nueva centralidad. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bueno, la resurrección es el poder para vivir con Dios en el centro, como dice 2 Corintios 5, 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego por todos murió, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis hermanos, este tiene que ser un año con Dios como centro de nuestra vida. ¿Eso cómo se prueba? Cada día, cada momento del año. Prueba la oración. Mis oraciones son principalmente peticiones centradas en mis necesidades o adoración centrada en su gloria. La prueba de la ansiedad. ¿Qué me quita el sueño? ¿Mis problemas? ¿Yo en el centro o la gloria de Dios en el centro? La prueba del fracaso. Cuando fracaso, mi mayor dolor es mi vergüenza. ¿Yo en el centro o el deseo que Dios sea glorificado en el centro? Hermanos, tenemos que tener una disciplina para mantener a Dios en el centro. La disciplina de la adoración inicial, cada mañana, comenzar, como el Salmo 115. No a mí, oh Jehová, no a mí, sino a tu nombre da gloria. Mis hermanos, este año debemos redescubrir que Dios debe estar en el centro de nuestra vida. El salmista termina con una invitación triple pero unificada. Confía en Jehová, confía en Jehová, confía en Jehová. La repetición no es un accidente, mis hermanos. Confiar, descansar, apoyarse es el antídoto al egocentrismo, porque cuando realmente confías, te quitas del centro y pones tu peso en otro. Mis hermanos, he aquí el Evangelio para el egocentrismo. No se trata de esforzarte más para poner a Dios en el centro. Se trata de admitir que nunca podrás hacerlo y recibir al único hombre que siempre lo hizo, a Jesucristo, porque Él viva su vida centrada en el Padre a través de ti. Este año nuevo, mis hermanos, no necesitas tus resoluciones centradas en ti. Necesitas tu rendición al centro del universo, que es nuestro buen Dios. Mientras salimos, mis hermanos, en esta mañana, recordemos algo que dice el Romanos 11:36, cuando dice: porque de Él y por Él y para Él sean todas las cosas, al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi querida familia, este es el devocional para el día de hoy. Nuestro buen Dios nos asiste y nos asistirá. Que Dios bendiga este día, esta semana, este año para todos y cada uno de ustedes, para sus familias. Y no olvidemos, buscad primero el reino de su justicia. Debe ser el reino de Dios y su justicia, es decir, Cristo el centro de nuestra vida. Todo debe girar en Cristo. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendecido inicio de año, y que sea un año de muchos desafíos, muchos retos y mucha disciplina en Cristo para seguir dando la buena batalla a la fe. Dios los bendiga, amados hermanos. Un abrazo fuerte. Mis hermanos, textos para la Biblia en un año que vamos a leer de nuevo otra vez. Hoy iniciamos leyendo Juan 1, del 1 al 18. Juan capítulo 1, del versículo 1 al 18.